Bueno, estamos en este momento pensando entonces en la educación, el Estado y el Estado-Nación. Nos ubicamos temporalmente en el siglo XIX para después proseguir hacia el siglo XX. Y nos ocupamos y nos ubicamos básicamente en el espacio de Occidente, ¿no? Tanto en Europa como en Estados Unidos y en América, fundamentalmente en Estados Unidos y en nuestro país. Bueno, lo importante es pensar que durante el siglo XIX se conforman los estados-nación en los países denominados centrales. En realidad, en estos países, la conformación de los estados-nación significó el desarrollo, ¿no es cierto?, de una política industrial, económica, una política económica industrial, la conformación de un ciudadano y el fortalecimiento, básicamente, de gobiernos democráticos. Países como el nuestro o la conformación de estados como el nuestro, bueno, tenemos que verla en nuestro propio, ¿no es cierto?, en nuestro propio contexto, en nuestra propia historia, que se da a mitad del siglo XIX, después de las guerras de independencia del principio del siglo y de las guerras civiles que se dan hacia la mitad, ¿no?, del siglo y que terminan, en nuestro caso, con la batalla de Caseros. Bueno, de allí en adelante entonces el grupo, digamos, o el sector ilustrado va a empezar a pensar y va a adoptar también medidas y políticas que definen de alguna manera este nuevo Estado Nacional. En principio, bueno, pensar que desde el punto de vista económico, el modelo que lo que hoy es la Argentina adopta para sí no es un modelo de desarrollo industrial, sino que el modelo que se adopta es el modelo agrario exportador, lo que va a configurar ya otra posición, es decir, es el modelo de producción de materia prima e intercambio de productos industriales. Bueno, ¿por qué es importante saberlo? Bueno, porque es importante porque esto va a generar todo, a su vez, una política de inmigración que el mismo Estado va a promover para que un país tan vasto, ¿no?, como es el nuestro, piensen en términos geográficos, ¿no?, un país de tan vasto territorio, bueno, lo primero que hace el Estado es, a través de otra institución también creada por este nuevo Estado, como es el Ejército, es consolidar ese territorio. Para ello, entre otras cosas, lleva a cabo lo que se llamó la conquista del desierto, ¿no? Una vez consolidado el territorio, consolidado e incorporada las tierras productivas a ese territorio, bueno, la necesidad de mano de obra, de personas que lo trabajen, hacen que este nuevo Estado Nacional realice toda una política inmigratoria que va a llegar a nuestro país de la mano del propio Estado. Es decir, entonces, que tomando en cuenta todos estos elementos, el pensar una política escolar, ¿no?, una política educativa, tenía por lo menos dos grandes sentidos. El primero es incorporar a la población, incorporar culturalmente a la población y construir un sentido, tanto simbólico pero también material. Cuando digo material es porque el Estado también se encarga de construir las escuelas. Por otro lado, la idea de la transmisión de conocimientos, de valores, principios y creencias necesarios, ¿no es cierto?, en cuanto a conformar un ciudadano argentino, es el ciudadano de este nuevo Estado-Nación que se está levantando. Pero también, el otro sentido, está relacionado con la regulación social, que la escuela, ¿no es cierto?, como institución de gobierno, como institución de Estado, también lleva adelante. Bueno, en una de las características que tiene la conformación de nuestro sistema escolar está dado
básicamente en que el sector ilustrado lo impone a través de la ley. ¿Sí? Esto es muy importante. La Ley de Educación Común, creada, sancionada en 1884, y que crea la tan conocida Ley 1420, la Ley de Educación Común, obligatoria, laica, gratuita y gradual, creada a finales del siglo XIX, va a poner a este Estado-nación en uno de los primeros, como en ventaja con respecto a otros que llegan, a crear leyes muy similares aún entrado el siglo XX. La Ley de Educación Común, es importante remarcar, esta idea de ley, ¿no? Que esto es una de las cosas que nosotros hoy también tenemos naturalizado, el derecho a la educación, pero que en este momento no es un derecho, sino que todo lo contrario, comienza siendo una obligación para que después, con el tiempo, sea considerado por los distintos sectores de la población como un derecho que, es como uno de los derechos fundamentales, ¿no? Hasta el día de hoy. Bueno, en realidad la política que tiene este Estado-nación con respecto a la educación y al sistema escolar se puede dividir en dos. Algunos autores hablan de que está pensada para dos grandes sectores, o mejor dicho, para dos sectores. Para un gran sector, que es los sectores populares, ¿no? Para lo que se piensa la Ley de Educación Común, y un sector más reducido, de los sectores medios altos y altos, a los que, se le destina la escuela secundaria. ¿Por qué? Porque la escuela secundaria está pensada como el acceso a la universidad y, en definitiva, como el acceso, aquellos que accedan a la universidad serán formados como la nueva élite dirigente. La famosa correa de transmisión, como denominaba Mitre. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta, estas características, decimos que el sistema educativo es un dispositivo básicamente de distribución social de valores y de conocimientos, donde cada uno debía recibir la educación que correspondía según el lugar que ocupara en la estructura social. La opción cognitiva básicamente era la transmisión y la reproducción del saber. El alumno no preguntaba, esto correspondía a lo que se denomina la escuela tradicional, ¿no? La didáctica que se usa, el maestro es el que habla, el maestro es el que tiene el saber, el alumno, el niño en este caso, es el depositario de todo ese saber del docente. El método que se utiliza es la observación, la copia y la reproducción. Esta distribución de conocimiento lo hace una única institución, por eso se convierte en hegemónica, ¿no? Y lo hace de manera homogénea, para todos iguales. El proceso de enseñanza y aprendizaje está basado básicamente en cuestiones o criterios de racionalidad burocrática, es decir, la gradualidad, la supervisión técnica, la adecuación a principios de la psicología, ¿no? Que hasta hoy todavía se sigue haciendo, y también a principios de la biología. Aparecen ahí entonces las primeras definiciones de normal y anormal, y esto está muy ligado a el tema de la biología con respecto a que la educación lo que hacía era adaptar a los sujetos a la sociedad, ¿no? Es decir, la sociedad, la escuela tenía esa misión, la misión de adaptabilidad. Aquel que no se adaptaba, era un sujeto que en realidad era un peligro social, ¿no? Así que, seguramente estos conceptos, vamos a ver ya en la próxima clase, cómo van variando y cómo también van cambiando en función también de nuevos métodos que se van de alguna manera se van a ir difundiendo,
¿no? Aunque, como ustedes saben, el método tradicional podríamos hoy mismo rastrearlo en muchas prácticas docentes. El déficit de civilización, ¿no? El concepto de déficit de civilización está ligada a que, fueron esta élite dirigente que pensó este sistema escolar, pensó en que había que traer maestros extranjeros que pudieran enseñar cuestiones que están ligadas a esos tres discursos que hablábamos hace un rato. Y como ustedes saben, en Sarmiento, las famosas, acá las tenemos, si ustedes las quieren, ahí les puse una foto, las famosas 65 valientes, las maestras bostonianas, ejercieron en Entre Ríos, durante un tiempo muy importante, el hecho de, la formación de los nuevos docentes, los nuevos formadores, que a su vez formarían a otros docentes. Esto es importante porque esto realmente fue para la época, fue muy innovador y, dotó de este cuerpo especializado, del que hablamos al principio, necesario para seguir, con el proyecto educativo nacional. La aparición de un currículo prescripto versus un currículo practicado, es decir, aquello que todavía ocurre hoy, ¿no? Que tiene que ver con los conocimientos que el Estado dice que deben ser transmitidos y lo que en realidad pasa en la práctica. La enseñanza de la lengua y la historia son elementos, podríamos decir, los elementos más valiosos en términos de la conformación de este Estado nacional, porque son los que de alguna manera van a transmitir la lengua, por supuesto, esta idea del conocimiento, pero y la historia va a tener que ver con la conformación de un panteón de patriotas y con esta idea de ligazón y de relación, ¿no? Esta idea de constitución de una identidad nacional. Por último, la universidad y la sociedad, esto tiene que ver con la movilidad social y la promoción del pensamiento crítico, que veremos un poquito más adelante, como producto de, en este caso, los sectores medios y altos de los que hablábamos hace un ratito. Bueno, llegando casi podríamos decir a la filmina final, tenemos que recordar fundamentalmente que el Estado tiene un rol central en la educación pública como patrón cultural común y como transmisor de un patrón cultural común. El uso de la ley como programa de acción, más que como demanda social, que legitima la educación. Y la función de un sujeto primordial, como el maestro, ¿no? El maestro como actor social, es la figura que representa el proyecto modernizador de la sociedad. En el imaginario, el maestro es el promotor de la cohesión social y de la equidad. Ustedes tienen en el trabajo práctico 1, que acá lo tienen linkeado también, para seguir trabajando, algunas experiencias, investigaciones y casos, además de otros textos, que les van a ayudar a poder cerrar un poco la clase de hoy. Les dejo, acá tienen en narrativas históricas, esta es Juana Manso, el año pasado se cumplieron 200 años de su natalicio y me parecía interesante que puedan ver, es un video del año pasado de Mujeres Viajeras de Canal Encuentro, un poco cuál era la postura, ¿no? Estamos hablando de la mujer, cuál era la postura de las mujeres, pero de mujeres como Juana Manso, cómo pensaban, cuál fue su labor para la educación argentina. Y la idea es entender que el rol de la mujer no fue solamente un rol como maestras entendido desde lo maternal, sino que también tuvo que ver con la posibilidad de haber encontrado, ¿no es cierto?, esa fisura, ¿no?, para poder realizarse en lo personal y en lo público y en lo político. Bueno, hasta acá llega la clase de hoy, que se ha dado como en 2 partes. Espero que les haya servido y nos encontramos en los foros y hasta la próxima clase.